¡Hey, hola! ¿Qué tal estás? Yo estaba a punto de comenzar mi rutina diaria de ejercicios para mantener mis tuercas en forma. Lo que más me gusta es el yoga. ¡Se me da bastante bien! Gracias a mi cuerpo me puedo doblar en cualquier ángulo sin problema. ¿Sabes lo que es un ángulo? ¿No? Yo te lo explico. El ángulo es el espacio que hay entre dos rectas que parten de un mismo punto. Por ejemplo, ahora mismo mi cuerpo está trazando un ángulo. Las rectas que forman el ángulo se llaman lados. Y al punto en común que tienen estas rectas se llama vértice. En mi cuerpo, mi cadera sería el vértice. Y las partes superior e inferior de mi cuerpo, los lados. Los ángulos se miden en grados. Esos grados indican la apertura que tiene cada ángulo. Según la apertura que tengan, los ángulos se dividen en... ángulos agudos. Aquellos que miden menos de 90 grados. Ángulos rectos. Los que miden 90 grados. Ángulos obtusos. Los que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulos llanos. Son aquellos que miden justo 180 grados. Esta es mi postura preferida. Es tan fácil. El ángulo cóncavo es el que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. ¿Has visto qué bien se me da esta postura? Mira, incluso me puedo estirar más. ¡Uf! Me parece que me he pasado un poco. Bueno, esto es un ángulo completo. Los ángulos completos son los que miden 360 grados. Me parece que no volveré a hacer esa postura. ¡Duele! ¿Has visto la de ángulos que sé hacer? Aunque hoy no ha sido mi día. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Los ángulos están formados por dos rectas, que llamamos lados. El punto que tienen en común se llama vértice. Para clasificar los ángulos medimos su apertura. Esta se mide en grados. Según los grados que miden, los ángulos pueden ser agudos, miden menos de 90 grados, rectos, miden justo 90 grados, obtusos, miden entre 90 y 180 grados, llanos, miden justo 180 grados, cóncavos, miden más de 180 grados, y completos, miden 360 grados. Y eso es todo sobre los ángulos. Espero que hayáis aprendido, amigos. Yo creo que voy a llamar a una ambulancia. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga Smile and Learn en tu móvil, tablet u ordenador. Chicos, muy buenos días. Estamos ya terminando esta semana. Una semana muy cargada también porque la próxima estaremos iniciando con algunas evaluaciones. Queremos también seguir la programación, pero no quiero que se asusten con las evaluaciones, sino va a ser de manera progresiva
y queremos ver qué tanto están avanzando. ¿Ya? Es solo una prueba para ver si estamos llegando correctamente así a ustedes. ¿Ya, chicos? Entonces, el día de hoy estamos con un nuevo temita en el curso de geometría. Ya, nuestro tema del día de hoy son los ángulos. Los ángulos. Veamos qué son los ángulos y también vamos a ver y leer adecuadamente los ángulos. Ya, empecemos entonces hablando sobre un pequeño concepto referido a nuestro tema, que es los ángulos. ¿Qué es un ángulo? En pocas palabras podemos decir que es la reunión de dos rayos con un mismo origen. Dicho origen se llama vértice y los rayos se denominan lados. ¿Qué quiere decir? Entonces, me dice aquí que es el encuentro de dos rayos. Tú ya sabes que es un rayo, ¿cierto? Un rayo es aquel recta que no tiene un inicio, que tiene un inicio pero no tiene un fin. ¿Ya? Eso es un rayo. Entonces, a ver, lo dibujamos el rayo, ¿ya? Para que me puedas entender. Por ejemplo, yo tengo aquí un inicio y hago mi recta, a ver, más o menos, y por aquí le dibujo una flechita. Eso simbolizaría ya un rayo, pero por ahora no es un ángulo. Pero me dice de que cómo yo puedo formar un ángulo cuando yo tenga dos de estos rayos, dos de estos, y los puedo unir en un solo vértice, o sea, en esta posición. Aquí tengo que unirlo. ¿Ya? A ver, veamos un ejemplo para que me puedas entender un poquito sobre lo que yo voy explicando. Creo que vas a entender un poco más sobre esto con los gráficos que hemos traído el día de hoy para ti. Veamos. A ver, ¿qué nos trae nuestro amiguito? ¿Ya? Entonces, mira, esto va a ser un ángulo. Si te das cuenta, aquí tenemos dos rayos, ¿ve? Aquí está el punto de inicio y la recta que nunca termina. Y acá hay otro, ¿ve? Otro rayo que nunca termina. Pero sí tenemos un punto de encuentro, ¿ve? Aquí se encuentran estos dos rayos. Entonces, a todo este espacio se le llamará el ángulo. Este es el espacio angular, ¿ya? Y forma un ángulo. ¿Ve? Forma un ángulo. Entonces, por eso dice reunión de dos rayos, ¿ve? Reunión de dos rayos con un mismo origen. Aquí, este es el origen. Dicho origen se llama vértice y los rayos se denominan lados, ¿ya? Entonces, ya nosotros podemos decir que esta parte interna, ya, se denomina el ángulo, ¿sí? Ahora, este ángulo se puede ir nombrando con las letras que ya hemos ido conociendo ya desde el año pasado, ¿no? Esta vez le voy a poner la letra alfa. Ya, la letra alfa. Listo. Pero vamos a ver ahora las partes de un ángulo, ¿sí? El ángulo tiene algunas partes que vamos a ir conociendo y nombrando constantemente. ¿Ya, chicos? Entonces, mira sus partecitas, ¿ah? Mira, la primera parte podríamos decir que es un lado, uno de sus lados, ¿ya? Porque no solo tiene un lado. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. No tiene un solo lado, tiene dos lados. Entonces, este sería el primer lado, ¿ya? El lado OA. ¿Por qué O? Se pone en su gran mayoría porque se le conoce como el punto de origen. Entonces, se inicia o se denota con la letra O. Entonces, al otro lado de este rayo también debemos ponerle una letra mayúscula, en mayúscula. Entonces, esto sería mi primer lado. ¿Ve? Esto de OB,
la recta OB o el rayo OB sería el segundo lado, ¿sí? Eso sería el segundo lado. Ahí está. Luego me falta un elemento. ¿Qué nos dice aquí? Mira, dos rayos denominados lados, ¿sí o no? Aquí está mi primer rayo y este va a ser uno de los lados. Y por aquí tengo el segundo rayo, que seguirá siendo el segundo lado. Me falta pero un elemento, que es el vértice. El vértice es el punto de encuentro de estos dos rayos, o sea, esta esquinita, ¿ya? Eso sería, fíjate bien, esa de ahí sería el vértice. A eso se llama vértice, ¿ya? A esta esquinita se le llama vértice. A este rayo sería lado y a este segundo también lado, ¿ya? Pero cada lado va a tener su nombre. Por ejemplo, este lado va a nombrarse según las dos letras que tienen. Por ejemplo, aquí será el lado OA y este otro rayo sería OB. ¿Estamos de acuerdo? Ve, te das cuenta. La O participa para los dos rayos, ¿ve? OA y aquí será OB. ¿Ves? Ahí está. Se puede nombrar de esa manera a los lados de un ángulo. Pero de esta manera se debe ubicar. Fíjate, los lados OA, que hemos visto aquí, ¿ve? El lado OA y el otro lado OB. Y el vértice está con la letra O, que es el punto de origen de este ángulo. ¿Sí? Entonces por aquí hemos visto solo el concepto y las partes de un ángulo. El concepto y las partes de un ángulo. Veamos ahora algo importante. Yo quiero medir los ángulos, ¿sí? Pero los ángulos no se miden con una regla convencional. Porque existe una regla especial la cual me ayuda a mí a poder medir ángulos. Estoy seguro que tú ya te debes acordar qué reglita es. Tú lo has utilizado y lo has trabajado desde el año pasado. Entonces estoy seguro que tú te acuerdas. Pero la primera información que te traigo es de que los ángulos no se pueden medir en centímetros, ni metros, ni kilómetros, ni hectómetros, ni milímetros. Tiene otra unidad de medida. ¿Ya? Eso no se lee. No se puede decir que un ángulo mide 3 centímetros. No. ¿Ya? Los ángulos trabajan con otro sistema de medición. Por ejemplo, aquí me dice magnitud de un ángulo. ¿Qué quiere decir magnitud de un ángulo? O sea, ¿cómo se mide un ángulo? ¿Ya? Entonces, la medida del ángulo se mide con un transportador. Tú debes conocer este instrumento, el transportador. Y estoy de acuerdo que tú te debes debes tener ya en tu casita este transportador porque el año pasado lo has ido trabajando y también debes tener en tus útiles escolares porque lo vamos a utilizar, ¿ya? Y su medida es el grado sexagesimal, que quiere decir que siempre vamos a ir trabajando como 1 grado, 2 grados, 3 grados, 50 grados, 80 grados, hasta el 360 grados. Nada más. No puedo pasarme del 360. ¿Ya? Solo puedo llegar al 360 grados. Por eso su nombre es el grado sexagesimal, porque está dividido en 360 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, acuérdate, un ángulo tiene una medida, ¿ya? En grado sexagesimal. Nosotros, la mayoría lo nombramos como grados nomás, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, nosotros hacíamos esto, ¿no? Por ejemplo, yo te ponía esto. El 10 y aquí una pequeña bolita, ¿no? Una pequeña bolita. Ya en geometría,
En geometría. Y ahí tú podías decir que eso es 10 grados, ¿cierto? Otro más conocido podría ser el ángulo de 45 grados. Entonces yo ponía el 45 y ponía una bolita aquí, ¿cierto? Ya, esa bolita me daba a entender que son grados. Pero no solo lleva el nombre de grados, sino se llama grado sexagesimal. Grado sexagesimal. Pero en su mayoría lo vamos a llamar solo como grados. Es importante, más adelante vas a ir conociendo otros tipos de medida de un ángulo, ya que existen dos todavía, pero el más común por ahora es el grado sexagesimal, es el que nosotros conocemos, ¿ya? Y lo vamos a ir llamando simplemente como grado, ¿ya? Los grados. Listo. Entonces vamos a ver de que, por ejemplo, un ángulo como este que estoy mostrando, un ángulo que estoy mostrando como aquí, en esta figura, ya se puede medir ¿con qué? ¿Con qué instrumento se puede medir? Allá, con un transportador, que te traigo por aquí. Ahí está. Ese es un modelito, ¿ah? Algunos tenían el año pasado eso, ¿verdad? El año pasado tenían ese modelo de transportador. Que por aquí, fíjate bien, por aquí iniciaba el 0, ¿ve? Yo tenía que subir 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4, 5 o llegar al 10, ¿ve? Del 10 al 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. No puedo ir por arriba, fíjate por arriba yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque tú, ¿desde qué número empiezas a contar? Desde el 1, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y cómo empiezas a medir, por ejemplo, el tamaño de tu cuaderno con una regla convencional? Tú empiezas a medir desde el 0, ¿cierto? Entonces hay algunos que el año pasado todavía se confundían y empezaban a medir de este número desde el 180 y estaban retrocediendo. Entonces, nuestra regla sí viene así, los dos. ¿Y por qué? Porque más adelante ya en la secundaria vas a hablar de ángulos positivos y ángulos negativos. Por eso esta regla viene para los dos lados, en un sentido horario y un sentido antihorario, los ángulos. Ya no es que se hayan equivocado, sino que en trigonometría se utiliza o se trabaja los ángulos positivos y los ángulos negativos. Por esa razón, tu reglita siempre va a tener lo mismo. Va a empezar por un lado el 0 y el 180, ¿ve? El 0 y el 180. Por el otro lado también, ¿ve? El 0 y el 180. Ya siempre va a tener una regla así. Entonces, pero tú, escúchame bien, ¿de dónde vas a empezar siempre? Siempre te vas a guiar de tu mano derecha, ¿ya? Tú vas a agarrar siempre con tu mano derecha y vas a decir, ya, yo por ahora voy a medir desde el lado derecho, ¿sí? Desde el lado derecho. Entonces, tú nunca vas a empezar a medir desde el 180, pues, ¿no? Se supone que tú tienes que medir desde el 0, Entonces vas, más adelante te voy a pedir que puedas graficar, por ejemplo, un ángulo de 50 grados. Ya, 50 grados, pones tu reglita sobre la línea, ya te había enseñado el año pasado, y empiezas a buscar el 50, ¿verdad? Aquí. A ver, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Para que me entiendas. ¿Te acuerdas el año pasado hacía una línea? Ya, hacía una línea, ¿sí o no? Ya, ahí está la línea. Y esa línea tenía que apuntar primero, ¿a quién? Al 0, ¿ve? Al 0. ¿Ya está apuntando al 0? Sí. Esta flechita que está aquí de color negro era donde yo tenía que ponerle, mira, fíjate, esta flechita negra era como el centro, ¿no? Donde yo tenía que poner mi primer rayo. Entonces aquí yo lo ponía centrado. ¿Te acuerdas? El año pasado hemos trabajado. ¿Sí? Yo lo ponía centrado. ¿Ya? Y empezaba en el 0. No estoy empezando en el 180, ¿ah? Ojo, no estoy empezando en el 180. Está bien que está lo que pueda estar aquí el 180, pero no lo toco. Ya me olvido un rato de ellos. Simplemente me concentro en el 0. ¿Ya? Ahora,
se supone que necesito otro rayo para que forme el ángulo, ¿verdad? Entonces el otro rayo sería, vamos a imaginar que es 50 grados. Entonces yo busco 50 grados. A ver, veamos primero antes de marcar. Yo voy a buscar 50 grados. A ver, veamos, mira, 10, 20, 30, 40 y 50. Aquí, ¿verdad? Ya, aquí voy a sacar mi plumita para hacer la marca. ¿Dónde está mi plumita? Aquí. Ya tengo la marca, ¿sí o no? Ya. Entonces yo tengo que subir. Vamos a ver si nos sale no tan perfecto. Quizá porque no tenemos reglita aquí dentro de la computadora. Pero nos podría salir más o menos. Ya está. Listo. Ahí está, ¿ve? Ya pude formar el ángulo. Ya pude formar el ángulo. Y esto sería la zona angular. ¿Ve? Ya pude formar un ángulo con ayuda de mi transportador. ¿Y qué número le pongo aquí? Aquí le tendré que poner la medida, pues, ¿no? ¿Cuánto hemos medido? 50 grados sexagesimales. Ya está. Grados sexagesimales. Listo. Ya está por ahora mi primer ángulo. ¿Ve? Hemos construido mi primer ángulo. Hay algunos que cuentan con otro modelo de reglita, que es esto. ¿Ya? Ahora, quizás no tiene la misma medida. No es que nos hayamos equivocado, sino es simplemente por la figura. ¿Ya? Es simplemente por la figura, porque la otra regla tiene otro tamaño y esta otra. Pero en la figura. En cambio, en la vida real, esas reglas deben medir lo mismo, los mismos grados. ¿Ya? Pero te traigo esta reglita porque es la más convencional, la que quizás siempre podemos ir comprando o podemos encontrar. ¿Ve? Igualito que el anterior, acá tiene el 180 y por aquí abajo está el 0, ¿ve? 0, 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí, ve? Y el 90 siempre está al centro. Luego llega hasta el 180. Recuerda que tú tienes que trabajar desde el 0 con tu mano derecha, ya desde aquí. Nunca puedes empezar a contar desde el lado izquierdo, nunca puedes empezar a contar. Hay algunos que se equivocaban y empezaban del lado izquierdo. Por ahora tú no puedes trabajar de esa manera. Siempre vas a ir trabajando por ahora desde el lado derecho. Escúchame, siempre desde el lado derecho, ¿sí? El lado derecho. Esta es la reglita que muchos también tenían el año pasado y debes tenerlo todavía en casa. Entonces esta reglita es la que me ayuda a poder graficar los ángulos de manera adecuada y en la medida exacta. ¿Ya? En la medida exacta. ¿Cuál es la unidad de medida? Es el grado sexagesimal. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir 70. Y si estoy hablando de ángulos, digo 70 grados. ¿Ya? Vamos a hablar todavía por ahí eso de grados nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a denotar. ¿Qué quiere decir denotar? A ver, por ejemplo, mira. Yo quiero nombrar a un ángulo. Yo quiero nombrar este ángulo. Mira, yo quiero nombrar a este ángulo, pero de manera más corta, más pequeña. ¿Sí? Más corta y más pequeña. Porque muchas veces si yo lo escribo todo, me voy a demorar demasiado. Entonces, en geometría hay ciertas cosas que se van, vamos a decir, resumiendo. Entonces, observa. Yo quiero que este ángulo sea más pequeño y nombrarlo. Entonces, ¿cómo se nombra? Se nombra de esta primera manera. Escúchame, te voy a enseñar dos maneras. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces aquí yo voy a decir, por ejemplo, medida la M del ángulo. Fíjate bien, mira cómo voy a hacer. ¿Ve? Ahí está. Medida del ángulo. A ver, ¿qué letras tengo? Fíjate. Fíjate cómo voy a empezar a leer. Del ángulo A, O, P. Ahí lo tenemos. Hemos leído de manera, vamos a llamarlo literal, al ángulo.
Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí ve, este M, ¿qué significa? Medida. Este símbolo significa ángulo. Y estas letras son las que puedo encontrar en mi ángulo construido o elaborado, ¿ve? La A, la O y la B. Esto no es una letra, ¿eh? Esto es beta. Esto es una letra griega que se utiliza en geometría como incógnitas. Ya, entonces ve, medida del ángulo AOB, ¿ve? Medida del ángulo AOB. Se debe ir en ese orden. AOB. ¿Ya? Nunca puedes decir ABO. No, nunca puedes decir eso. ¿Ya? Entonces, siempre la letra que va al centro debe ser la letra que va en el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Esta letra, cualquier letra que vaya, porque no solo podemos ponerle O, podemos ponerle cualquier letra. Entonces, esta letra que va a ir en el vértice del ángulo siempre debe ir al centro. Siempre debe ir al centro. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, hay otra manera. A ver, te voy a enseñar la segunda manera. ¿Ya? Hay otra manera. A ver, te voy a enseñar la segunda manera. Medida. Pero ya no voy a poner ángulo. Solo voy a poner la letra A o B. Pero en el vértice o en la letra del medio se le pone como un sombrerito. Se le pone como un sombrerito. Ahí está, así. Se le pone como un sombrerito. Y eso también simboliza o me da a entender que es medida del ángulo AOB. Esto también se lee así. Entonces, hemos conocido dos formas de poder denotar un conjunto. Denotar quiere decir nombrar de manera más resumida, más pequeñita, a algún ejercicio, no sé, cualquier forma gráfica en matemática. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo yo puedo hablar en pequeñas condiciones el ángulo, ¿ya? Y esto muchas veces vamos a encontrar en problemas, por eso te enseño. ¿Ya? Listo, entonces si yo quiero completar aquí, puedo decir lo siguiente. Medida del ángulo AOB es igual a beta. Por ahora, ¿no? Porque beta es como una incógnita. Y aquí igual, pues, ¿no? Medida del ángulo AOB es igual a beta. Es lo mismo, por eso es válido los dos, ¿ya? ¿Por qué te enseño? Porque hay algunos textos, algunos libros que utilizan lo que es este símbolo para poder nombrar a un ángulo o también este otro símbolo. Entonces, por eso te enseño los dos para que puedas tener mucho cuidado. Ya, vamos a empezar entonces a hacer algunos ejercicios de ellos. Con respecto a la denotación, ¿ya? A la denotación. Porque necesito ver que tú también te familiarices con eso, ¿ya? Veamos, entonces vamos a hablar sobre la denotación. Algunos ejemplitos, vamos a ver, mira, dice, denota los siguientes ángulos y sus respectivas medidas. Ya, aquí tengo un ángulo, ¿ve? Aquí tengo un ángulo. Ahí está. A ver, se supone que esta O va a ir al centro, y voy a empezar como medida del ángulo AOB, ¿cierto? A ver, vamos a cambiar mi pluma. En este ángulo, ya se supone que mide 40 grados, pero que la O es el vértice y puedo empezar de la A, ¿verdad? A o B, ¿sí? A o B. Entonces, ¿cómo voy a poner? Pondría medida del ángulo AOB es igual a 40 grados, ¿ve? Medida del ángulo AOB es igual a 40 grados. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Te diste cuenta? Estamos haciendo su denotación o notación. Simplemente lo estamos representando de manera resumida y bien pequeña. ¿Ve? De manera resumida y bien pequeña. Cuando tú vayas creciendo y vayas pasando de grado en grado, simplemente algunos ejercicios te van a dar de esta forma. De esta forma nada más te van a dar. Y tú lo vas a entender. Pero ¿cómo vas a llegar a entender? De esta manera nada más te van a dar. Así como esto. Y vas a resolver los ejercicios.
Pero ¿cómo vas a comprender eso? Si es que desde ahora te vas captando todo lo que yo te voy enseñando, porque es importante que ya tengas una base en el aprendizaje de estos cursos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar con el segundo. A ver, fíjate que ahora tiene otra medida, que es 32 grados. Tiene otros nombres en cada lado. Aquí es M y aquí es N. Entonces empecemos a denotar. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Medida del ángulo. ¿Qué ángulo sería? ¿Podría decir M o N o N o M? Sí, podría ser cualquiera. Podemos empezar de cualquiera. Esta vez yo voy a empezar de la M. Medida del ángulo M o N es igual a 32 grados. ¿Ya? Medida del ángulo. Fíjate, ve. La M de medida, ángulo, mira, medida del ángulo M o N es igual a 32 grados. Ya está, sencillo, ya lo pude denotar el siguiente ángulo. Veamos en el número 3. Una denotación, ¿cómo sería? A ver, ¿puedo empezar de P? Claro, de P, P o Q, de manera ordenada. ¿Te diste cuenta que siempre se ordena? Muy bien. Entonces, mi denotación sería medida del ángulo POQ es igual a 65 grados. Sencillo, fácil, ¿ya? Porque estamos nombrando a un conjunto, a un ángulo, ¿ya? Estamos nombrando un ángulo. Entonces, al nombrar este ángulo, siempre debemos tener presente estos símbolos, ¿ah? Este símbolo. O también el que tiene un sombrerito. ¿Podemos hacerlo también? Sí, no hay problema. ¿Ya? Vamos a ver el último ejercicio. A ver, ahí sería medida del ángulo. RST es igual a 130 grados. Fácil, ¿por qué? Estoy empezando en la R, ¿ya? Y yo digo, ve, medida del ángulo RST, 130 grados. Sencillo, ya lo pude nombrar al ángulo, ¿ve? Lo pudimos nombrar. Así de sencillo se va a ir nombrando a los ángulos, ¿ya? Así de sencillo. Ahora vamos a regresar porque vamos a tener una clasificación de los ángulos, pero según su medida. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver su clasificación, pero de los ángulos según su medida. Entonces vamos a clasificar los ángulos según sus medidas, ¿ya? Según sus medidas. El primero va a ser conocido como el ángulo agudo. El año pasado también hemos visto esto. Estoy seguro que te acuerdas, ¿no? Ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo recto y ángulo llano, ¿no? ¿Te acuerdas de la cancioncita, no? Ya, vamos a recordar eso para poder reconocer a cada uno de los ángulos. Con tu bracito, ¿te acuerdas? Ya, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. Con tu manito tienes que darte cuenta. Listo. Entonces, ¿a qué se refiere el ángulo agudo? Es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. ¿Ya? Menos de 90 grados. ¿Y cuánto puede medir? ¿Cuánto puede? Porque hay muchas medidas también para que sea ángulo agudo. A ver, ¿puede medir 1 grado? Sí, porque es menor a 90. ¿Puede medir 2 grados? También. ¿Puede medir 10 grados? Sí. ¿Puede medir 70? También. Entonces tiene que ser todos los ángulos que van a ser más pequeños que 90 grados. Tienen que ser más pequeños que el 90. A esos ángulos los vamos a llamar ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, cuando yo voy midiendo mis ángulos, si mide menos de 90, está hablando bien claro, menos de 90, puede ser 89, puede ser 70, puede ser, no sé, es 88, entonces es menos que el 90, ¿verdad? Entonces todavía es un ángulo agudo, ¿ya? Entonces un ángulo agudo, volvemos a repetir, un ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, menos de 90 grados, ¿ya? No puedo llegar al 90, ojo, si no va a llevar otro nombre ya. Entonces los que están del 90 para abajo se les llama ángulos agudos. Ahora,
vamos a ver el ángulo recto. Es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. ¿Qué quiere decir exactamente? O sea, no puede pasarse, pero tampoco puede faltarle. Entonces tiene que ser exactamente 90 grados para llamarlo ángulo recto. Y este ángulo recto muchas veces lo utilizamos y lo reconocemos porque lleva este cuadradito en sus elementos. ¿Ve? Este cuadradito, cuando veas en los ángulos, significa que es un ángulo recto. ¿Y cuánto mide? 90 grados. Por eso muchas veces en los ejercicios ya no te ubican cuánto mide este ángulo. ¿Por qué? Porque cuando tú veas este cuadradito así de color pintado, eso significa que ese ángulo vale 90 grados de inmediato. ¿Ya? De inmediato. Entonces yo no voy a tener mucha dificultad en reconocer esta clase de ángulo. Recuerda que el ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados exactamente. No puede faltarle, tampoco puede sobrarle. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Continuemos, porque todavía nos falta conocer algunos ángulos más. El ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor a 90, pero menor a 180. O sea, ¿qué quiere decir? Ya. Más grande que el 90, ojo, más grande que el 90, pero más pequeño que el 180. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mi ángulo obtuso puede ir midiendo 91, sí. 92, también 93, ¿cierto? 94, 100, 150, 170, 179, todavía es un ángulo obtuso. 180, no, ya no. Ya no puedo llamar ángulo obtuso si mide 180. Me dice, el ángulo obtuso es menor a él, más pequeño que él, pero más grande que el 90. ¿Ve? ¿Te das cuenta? O sea, del 91, ojo, los ángulos que empiezan desde el 91 hasta el 179 se les llama ángulo obtuso. Hay un montón de opciones para poder realizar los ángulos obtusos. ¿Ve? El 91, el 92, el 93 grados, 94 grados, 150 grados, 170 grados. ¿Ve? Hay un montón de ángulos que los podemos llamar ángulo obtuso. Entonces, el ángulo obtuso es aquel ángulo que es más grande que el 90, pero más pequeño que el 180. O sea, tiene que a partir del 91 hasta el 179. Basta. Todo eso. Todos esos ángulos. ¿Ya? Pero no pueden llegar, no pueden ser menor a 90. Tampoco pueden ser igual a 90. Pero no necesitan pasarse o no es necesario que tengan que pasarse del 180. Y además que también estos ángulos obtusos siempre van a ser característicos porque es como si fuera una boca de un cocodrilo que se sigue abriendo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Tú has visto alguna vez a un cocodrilo cuando abre su boca? Va abriendo poco a poco. Poco a poco va abriendo su boca. Entonces esto es igual que una boca del cocodrilo porque va a empezar a crecer y a abrirse. ¿Ya? Y cuando se abre demasiado, yo puedo deducir que es un ángulo obtuso. ¿Ya? Continuemos con el ángulo llano. Entonces, el ángulo llano es aquel ángulo que mide exactamente 180 grados. ¿Te diste cuenta? También es muy conocido, ¿ah? Y es como si fuera o se construye como una recta nada más, ¿ya? Ese es el ángulo llano. Es aquel ángulo que mide 180 grados exactamente. No le falta, pero tampoco le sobra. Ya tiene que ser exactamente 180 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo llano. Eso también es muy reconocido porque es una línea recta, pues. Ya es una línea recta. Entonces siempre es muy conocido el ángulo llano y el ángulo recto, más conocidos, ¿no? Se supone que en algún momento los has visto también, ¿ya? Y por último, vamos a trabajar con el ángulo de una vuelta. ¿Qué quiere decir el ángulo de una vuelta? Es el ángulo que mide 360 grados
exactamente. Mira, es el ángulo que mide 360 grados exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo aquí mi figura, ¿ve? ¿Ya? ¿Y cómo se ha hecho esa figura? De esta manera. Por ejemplo, cuando yo tengo una línea recta o un rayo, yo quiero medir mi ángulo, ¿ya? Y yo quiero medir 360, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a empezar a dar la vuelta. A ver, esperemos que me salga. Va a empezar a dar la vuelta y va a empezar a formarse un círculo. Un círculo, llegando hasta el mismo punto. Así, más o menos. Ya no ha salido bien porque no es un puntero adecuado. Pero la idea es de que empiezas aquí, inicias aquí y debes terminar aquí abajo. Ya has dado una vuelta completa, ¿sí o no? A ver, mira, ve, inicias aquí y das una vuelta entera, ve. ¿Cierto? Por eso llaman el ángulo de una vuelta. Porque inicia y termina en el mismo lugar. ¿Ves? Se ha dado una vuelta. ¿Ya? Entonces, un ángulo de una vuelta es aquel ángulo que mide 360 grados. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del transportador? Ya vamos a imaginar que aquí estaba el transportador y cuando llega aquí, ojo, cuando llega aquí, eso debe medir 180 grados. Ahora, ¿qué pasa con la parte de abajo? También tendría que medir y nuevamente llega aquí 180 grados. ¿Y eso qué quiere decir? Que estos dos sumando, porque estoy dando una vuelta entera, estos dos sumando, estos dos valores sumando, me da 360 grados. Por eso el ángulo de una vuelta mide 360 grados. ¿Ya? Por eso es de lo que se conoce como un ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta. Listo, chicos. Por ahora hemos terminado, pero también vamos a tener que repasar porque inician las evaluaciones la próxima semana. ¿Ya? En la tarea, en la actividad, te estoy dejando para que puedas poner el nombre de cada ángulo. De repente tienes el ángulo de 45 grados. ¿Cómo le llamaríamos? Por ejemplo, si yo tengo el ángulo de 45 grados, vamos a poner acá. Si yo tengo el ángulo de 45 grados, ¿cómo será? ¿Cuál es su nombre? ¿Será agudo? ¿Será obtuso? ¿Será llano? ¿Será recto? ¿O de una vuelta? Entonces, eso es tu trabajo, lo que tienes que poner. Si es agudo, obtuso, llano, o quizás de una vuelta. ¿Ya? Listo. Entonces, hay que recordar simplemente cuánto mide aproximadamente cada uno de estos ángulos. Muy bien. Ahora sí, chicos, me despido. Hasta otra oportunidad. La próxima semana estaremos con este mismo tema, pero resolviendo problemas. Nos vemos. Hasta luego, chicos.